estudiando el Salmo 53. En este salmo es un salmo paralelo con el capítulo 14 que ya estudiamos, pero es interesante ver algunas cosas que son de trascendencia para el ser humano. Los seres humanos casi siempre tendemos a razonar con nuestro intelecto, pensando de que, la razón de ser siempre es el ser humano. Eso es lo que piensa el ser humano. Y por eso es que hay tantas cosas que el hombre crea y el hombre inventa en relación a sí mismo. Una de las batallas que tiene el ser humano es precisamente eso: luchar contra sí mismo y contra lo que Dios dice del hombre. Ese es un problema. Entonces he trasladado una pregunta en esta tarde para estudiar el Salmo 53. ¿Qué es lo que el hombre realmente necesita? Porque muchas veces el hombre piensa, el hombre hace, el hombre inventa, el hombre hace tantas cosas, pero generalmente nunca medita en sus necesidades. Y uno de los problemas hoy día, y en el tiempo de David, o en el tiempo de que fueron escritos estos salmos, que fueron escritos por seres humanos en un contexto muy distinto al nuestro, pero que todavía tiene una aplicabilidad en relación al pensamiento del ser humano, porque aquí es donde está el problema. El asunto de la vida del ser no es tanto lo que yo pienso como ser humano, sino lo que Dios piensa de mí. Ese debe de ser el trasfondo de mi vida. La mayoría de gente, aún los religiosos y aún entre los creyentes, algunas veces tenemos este pensamiento, no tanto en la forma de decirlo, sino en la forma de hacer las cosas. Y por eso es que en el Salmo 53 vamos a ver algunas cosas importantes. Y la pregunta que vamos a contestar hoy: ¿qué es lo que el hombre necesita realmente? Entonces vamos a comenzar este estudio desde el punto de vista universal. Veremos cuál es la necesidad del hombre. Universalmente el hombre tiene una gran necesidad. Y ustedes van al Salmo 53, versículo 1, empieza el salmista diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el pensamiento del hombre. Dice el hombre en su corazón, no hay Dios. Ahora voy a hacer una pregunta: ¿será que los creyentes podemos pensar esto también? Muchas veces lo pensamos y actuamos de la manera como que Dios no existiera. Y usted me puede decir, póngame un ejemplo. Sí, claro, el creyente carnal, el creyente que ha entendido que la salvación es por gracia, que no se puede perder, que fue suficiente el sacrificio de Cristo, pero se va a hacer lo que Él le da la gana. Entonces dice, no existe Dios, puedo hacer lo que quiero. Ahora, la perversidad no es tanto de lo que viene de afuera, sino de lo que viene de dentro de mí. Es mi mente el problema. Por eso es que aquí el primer pensamiento que vemos al analizar este versículo nos lleva a meditar en tres aspectos, que son, en primer lugar, la identificación que el hombre hace de sí mismo. Es decir, ¿cómo identifican a este hombre ustedes? En primer lugar, Dios dice, es necio. Y un necio, hermano, porque a veces cuando nosotros oímos la palabra necio, inmediatamente pensamos de que no es inteligente. Y no es eso. Voy a ponerle un ejemplo. He visto doctores en las chimeneas de los hospitales fumándose un cigarro. ¿Son inteligentes los doctores? Sí, pero son necios. Ellos dicen al paciente, fumar te va a matar. En las cajetillas dice, fumar es dañino para la salud. Pero ¿qué hacen ellos?
se fuman el cigarro. Eso es ser necio. Ahora, la necedad no es tanto del intelecto, no es un problema de inteligencia, es un problema de orgullo y de otro tipo de cosas que vamos a ver aquí en estos versículos. Por eso el versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, pero ¿quién es el que dice esto? ¿Quién es el que dice esto? Es el necio. Ahora hagamos una diferencia aquí. El necio dice eso, pero el sensato, ¿qué dice? Dios existe. Ahora, ¿qué dice usted en cuanto a esto? ¿Dios existe o Dios no existe? Un día de esto estaba hablando con un director y porque este hombre es tan religioso que es tan religioso que hasta solo con camisa blanca de luz. Pero ¿saben qué? Un día de esto me asombró tanto porque yo he hablado con él acerca del evangelio, hemos hablado algunas cosas bíblicas y nos hemos puesto un poco de acuerdo en algunas cosas. No en sí en el caso de María, por ejemplo, porque él es muy mariano. Pero un día de esto me dice, ¿sabe qué? Va a llegar un tiempo donde el ser humano va a crear otro ser humano. Y ¿sabe qué? Lo más terrible de esto es que el ser humano va a dar vida a ese ser. Y le digo yo, no es posible. No es posible. Y yo traté de demostrarle que no es posible porque ¿quién es el que da el soplo de vida? El ser humano puede hacer un clon, puede meterlo en... Bueno, si hoy no es de asombrarlo, y eso le digo yo, a mí no me asombra, no me sorprende de que usted diga eso, porque eso es, en la ciencia es verdad, pero quien le da el soplo de vida a ese ser que está ahí es Dios, nadie más. El ser humano no puede hacer esto. Ahora, no, pero mire que la ciencia va tan avanzando, y entonces ¿qué me estaba diciendo él? ¿Qué me estaba diciendo? Que el ser humano tiene mucho más poder y tiene mucho más, ¿cómo se llama? Soberanía sobre las cosas que Dios mismo. En otras palabras me está diciendo, Dios no existe. Ya va a ver, es lo que me quería demostrar, es que el ser humano puede hacer cosas sin Dios. Y cuando una persona piensa eso, es necio en su corazón. Por eso es que cuando dice aquí el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿saben por qué se escudan en esto? Porque quieren tapar algunas cosas. Y aquí hay un montón de grupos de personas que pueden pensar esto. En este contexto, el escritor estaba hablando acerca de la gente que no podía mirar o que no podía ver a los judíos, y que a través de las perversidades del ser humano los judíos sufrían. Los judíos eran maltratados, eran acechados, eran matados, eran llevados cautivos, y algunas veces por la desobediencia de ellos. Y aún los judíos fueron necios en su manera de pensar. Se volvieron atrás los judíos a pesar de que Dios le había mostrado su soberanía en el tiempo. Sí, ellos volvieron a los ídolos. Fueron y hicieron cosas que Dios nunca dijo que hicieran. Lo mismo que puede pasarnos a nosotros también. Con nuestras acciones estar diciendo, ¿sabe qué? Dios no existe. Dios no existe. Y a veces reclamamos a Dios esto. Pero ¿saben que en el capítulo 40 de versículo 7 de Isaías dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella? ¿El viento de qué? De Jehová. Entonces ¿existe Dios, hermanos? Claro. Pero los judíos en este contexto estaban pensando, ¿saben qué? Dios no existe, hagamos lo que querramos. Y este es un problema serio. Por eso es que en este contexto podemos hacer muchas aplicaciones. Tanto el hombre inmoral, el hombre moral
el hombre religioso y aún el creyente genuino, el salvo, puede pensar de la misma manera. Ustedes pueden decir, ¿cómo? ¿Pueden haber creyentes ateos, hermano? Una vez le dije esto a un hermano y me dijo, no es posible, no puede haber un creyente ateo. Pero ¿saben qué quiere decir ateo? Sin Dios. Hay veces que estamos, voy a parafrasear esto porque a veces la gente no nos entiende cuando digo esto. El ser humano puede sufrir 7 muertes. Hay 7 muertes en la Biblia. Y cuando siendo creyentes, el ser humano puede vivir como que si Dios no está en él. Y este se llama la muerte espiritual en la vida práctica, no la muerte espiritual sin Dios. Es decir, tenemos a Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, pero el ser humano puede vivir como que si Dios no existiera. De eso estoy hablando yo. Un creyente puede pasar esto también. Y por eso creo yo que muchos de los fracasos espirituales de la iglesia hoy día es precisamente por esto, porque estamos muertos espiritualmente hablando. Pruébemelo. Bueno, aquí está un versículo. Isaías 47 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente, como hierba es su pueblo. Ahora, ¿qué quiere decir Isaías aquí con este versículo? Bueno, el versículo está diciendo de que Dios es el que la sustenta. Dios es el que sustenta al ser humano, y que cada cosa que hace el ser humano se mueve si no es a través de él. Pero el ser humano cuando es perverso y maligno, como describe el versículo 1 de Salmo 53, dice que es como esa hierba. El Señor puede soplar y mandarla para donde Él le da la gana, porque Él tiene la autoridad. Entonces, por eso, ¿por qué el hombre entonces se jacta de decir que es autosuficiente en vez de ser suficiente en el Señor? Y aquí hay muchas cosas que podríamos decir, pero un necio, como estaba explicando, no necesariamente es una persona sin entendimiento o sin inteligencia. No se refiere a eso. Se refiere a una persona que considera más su intelecto, su pensamiento, en vez del pensamiento de Dios. Ahora, hay otra cosa importante que necesitamos ver aquí. Refiriéndonos al asunto del versículo 1 del 53, dice el versículo que podemos ver que su educación no le ha servido para responder a esta necesidad. Dice la segunda parte del versículo: se han corrompido, hacen obras abominables. Miren lo que dice el versículo. Dice: están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Quiero retomar algo importante aquí del Salmo 50, porque yo no sé si ustedes recuerdan el Salmo 50. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Venían, agarraban un animal, lo sacrificaban, se lo llevaban en sacrificio al Señor, pero ellos seguían con su vida loca. Ellos vivían como les daba la gana. Entonces agarraban otra vez otro animal, lo sacrificaban, lo llevaban al templo, hacían el sacrificio y ellos seguían igual. Esto es como que nosotros vengamos a un estudio bíblico, vemos lo que la palabra dice, me voy para la casa y no me importó lo que Dios diga. Exactamente eso estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios les dice en el capítulo 50, les dice: ¿saben qué? Todo eso, ¿por qué agarran de lo que es mío para ofrecérmelo a mí? Si es mío, es de mi propiedad. ¿Y por qué traigo esa ilustración a este contexto? Porque, hermano, el ser humano casi siempre piensa que tiene algo bueno y que él puede hacer algo bueno. Pero ¿qué dice el versículo 1? En primer lugar dice: están corrompidos.
¿Y qué es estar corrompido? Podrido, ser un perverso, un hombre o una mujer malo de pensamiento. Recuerden que el énfasis aquí es la manera de pensar, porque el necio dice en su corazón, en su mente, es decir, su mente está depravada. Y fíjense que a raíz de estos versículos que estamos viendo, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, esta expresión del capítulo 14 y del capítulo 53 la volvió a escribir y la retoma para enseñarle que tanto el inmoral, el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso están en la misma condición de perversidad. En Romanos capítulo 1, 2 y 3, Pablo enseña eso a los romanos. En otras palabras, hermano, ¿qué tan buenos realmente somos nosotros? Porque algunos pudieran pensar, yo he oído expresiones de hermanos diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo te sirvo, Señor? Yo he oído, aquí en esta iglesia he oído expresiones. Ahora yo pregunto, ¿qué cosas buenas realmente hacemos nosotros para el Señor? Porque si hay alguien que piensa esto, está bien equivocado. Saben que un creyente espiritual lo único que hace es servir de medio para que el Espíritu Santo, o que Dios a través del Espíritu Santo obre y que Dios sea glorificado por lo que hace con este perverso y malvado y pervertido pecador. Eso es lo que hace solamente. Ahora, hay gente en las iglesias hoy por hoy y pastores. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los predicadores de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, están enfatizando esto hoy en día? ¿Y qué es lo que le están enseñando a la gente? ¿Sabes qué? Tú puedes hacer algo bueno a través del dinero. ¿Y saben? Le están entregando el dinero al diablo, el dinero que le pertenece a Dios en primer lugar. El Salmo 50 concluye diciendo el escritor, todo lo que hay en el mundo, lo que existe en el mundo, me pertenece a mí, dice el Señor. Entonces, ¿cómo puedo venir yo a decirle al Señor con una ofrenda? ¿Sabe? Aquí te doy de lo mío. Hermano, cuando usted echa la ofrenda, ¿de quién es lo que está dando? Es del Señor. Usted no lo está regresando de lo que Él le dio a usted. No es usted dándole al Señor. Por eso los del evangelio de la prosperidad, ojo, los que nos ven por este medio, cuando usted agarra $100 pensando que se va a ser multiplicado, está equivocado. Porque en vez de dárselo al Señor, está dando del Señor a ese pervertido que se enriquece con ese dinero. Y esto es lo que se llama perversidad o corrompido. La mente del ser humano, miren, cuando nosotros vemos en las predicaciones un montón de cosas, pero no vemos a Cristo en las predicaciones, todo eso es perversidad. Están corrompidos. Los mensajes están corrompidos hoy por hoy, corromperse. Fíjense que voy a poner esta ilustración. Y yo estaba recordando, cuando yo estaba pequeño, de repente, cuando uno está pequeño, yo estaba como de 5 años, tenía el estómago todo inflado. Y mi mamá me pegaba y sonaba como que era de los bombos de la ¿cómo se llaman estas? De las bandas de paz. Y de repente la diarrea. Y ¿saben? Mi mamá, claro, decía, tiene el estómago terriblemente arruinado. Precisamente eso es cuando alguien pervierte o corrompe su mente. Cambia, o sea, la palabra corromper es cambiar el orden natural de las cosas. Dios ha establecido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Miren el hombre perverso o corrompido. Hay iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos que aceptan el matrimonio homosexual.
Ahora, ¿Dios acepta esto? Y si alguien lo acepta, nosotros no estamos en contra de las personas, porque Dios las ama también y quiere que se salven. El problema no es eso, el problema es la manera de pensar de ellos. Están corrompidos. Con el Evangelio, cuando le añaden algo más, nunca en la Biblia he encontrado yo que la salvación es la fe en Cristo más algo, nunca. No hay ni un versículo, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. No hay ningún versículo que diga que la salvación es por fe más alta. Pero algunos creen que la salvación es por fe más alta. Y por eso algunos tienen corrompida esa mente. La tienen sucia, la tienen como es el estómago que yo tenía, dañado. La tienen llena de basura, su mente. Y miren en el versículo 53 también dice, sus obras son detestables. ¿Quién detesta estas obras, hermanos, de la gente perversa? Es Dios quien las detesta. Probablemente delante de los hombres se ve bien. Probablemente. Porque muchas cosas de las que hacemos aparentan ser buenas ante los hombres. Pero ante Dios dice no. Póngame un ejemplo, hermano. Sí, voy a ponerle un ejemplo. Si usted, por ejemplo, tiene un enemigo en la iglesia y echa una ofrenda, ¿qué dice la Biblia que debe de hacer? Déjela, pero vaya a arreglar sus problemas. Porque si no esa obra, Dios le llama, mire cómo le llama, detestable. Es detestable ante los ojos de Dios eso. Cualquier cosa que dañe la vida espiritual de un creyente y su relación con el Señor y hace cualquier otra cosa, eso es detestable. Es detestable. Dios lo detesta. ¿Y qué es detestar, hermano? ¿Lo recibe Dios con agrado? No. Por eso es que es importante, hermanos, estar día tras día, momento tras momento, buscando la dirección al Señor. Porque es la única manera que nos permite a los creyentes estar en armonía con Él y poder ser usados a través del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si un creyente, por ejemplo, y yo he estado viendo un montón de videos por esto de hablar en lenguas y todo esto, miren, si yo quería hoy ponerles algunos videos, pero lo voy a dejar para otro estudio, por hablar de esta palabra corrompido y de las obras detestables. ¿Ustedes creen que por ejemplo, bueno, en esta iglesia no aplaudimos, ni siquiera un aleluya ni amén de vez en cuando se oye? Y es bueno, pero hay iglesias, hermanos, ustedes se meten a YouTube, va a haber perversidades terribles que están sucediendo. El pastor Dennis Roxer decía esto, y también me lo dijo un muchacho que ustedes conocen, Roberto. Me dijo, ustedes son santos en relación a la iglesia de Duluth, Minnesota. Y cualquiera puede decir, pero el pastor Dennis viene y predica la sana doctrina. Sí, es que el pastor Dennis no es el problema, ni la doctrina tampoco. ¿En dónde está el problema, hermano? En el corazón nuestro. Por eso yo he dicho, ese huacán lo pueden poner allá atrás, lo pueden ir a poner allá al otro lado, lo pueden poner allá atrás, lo pueden poner aquí al frente. Es que el problema no es el huacán, ni el lugar donde esté. El problema somos nosotros. Es eso, para ponerle un ejemplo. No es, y ahora en relación a Dios, cuando este perverso dice el necio, no hay Dios, él está diciendo, bueno, Dios no existe, entonces puedo hacer lo que yo quiero, y por eso se corrompe, se pervierte, hay obras detestables. Y miren, en el versículo también dice, no hay uno solo que haga lo bueno. Ahora me pregunto, ¿eso lo incluye a usted también, hermano? ¿O solo incluye a la gente común y corriente allá afuera? No, también nos incluye a nosotros. Por eso nosotros no debemos de pensar de que somos los más buenos.
Si se ven algunos chispazos que en nosotros, hermanos, debe de ser Dios visto en nosotros y no a nosotros mismos. Porque es Él haciendo algo en nosotros, no es que nosotros hagamos algo. Todo lo que nosotros hacemos es perverso, es malo. Y entonces lo que está diciendo aquí, de hecho ya van a ver ustedes que en el contexto, por eso estábamos tratando el asunto universal y la necesidad que el hombre tiene. Fíjense, si usted hace un parámetro de su vida pasada y de la vida que hoy tiene, va a haber una diferencia, pero sigue siendo malo. Sí, solo es que Dios está haciendo algunos cambios en nuestra vida y se logran ver. Eso es solamente lo que está sucediendo. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Y eso va a suceder, hermano, o no? Claro que sí, va a suceder, es una promesa. Pero mientras tanto, hermano, nuestra mente, nuestras acciones delante de Dios, dice, son detestables. No hay quien haga lo bueno. Por eso es que cuando nosotros cantamos alabanza, cuando servimos al Señor, debemos de hacerlo con la motivación correcta. Y un día el Señor premiará esa actitud. Ese es el propósito. Un creyente que está bien ubicado debe de ser precisamente eso. Pensar, soy instrumento del Señor, soy un siervo, el que haga conforme sea su voluntad a través de cada uno. Versículo 2, miren lo que dice. Miren el versículo, es aquí Dios hablando a través del escritor y dice, desde el cielo Dios contempla a los mortales. Muy bien, en otras palabras, Dios está con una lupa mirando hacia los seres humanos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido. Y dice aquí, estoy leyendo otra versión, dice aquí, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Hermanos, ¿nosotros buscamos a Dios o Él es el que nos busca? Voy a decirle lo siguiente. Cuando nosotros no éramos salvos y alguien le predicó el Evangelio, era Dios buscándolo a través del Evangelio a usted. Cuando usted creyó en el Señor y confió y es traído a la iglesia, no es usted el que toma la decisión. Es el Espíritu Santo quien le dice, tienes que hacer esto, por obediencia. Y nosotros aquí hemos machacado mucho, hemos tratado de decirle a los creyentes, ¿saben qué? Cuando no se congregan están en desobediencia. Y eso es lo que dice aquí. Dios ha contemplado, y yo no sé, la expresión aquí dice que desde el cielo Dios contempla a los mortales. La palabra contemplar, hermano, es una palabra bien amplia. Fíjate que un día de esto que estuve en San Salvador, estuve viendo, me llevaron ahí por el Boquerón. Es la primera vez, hay cosas, lugares que no conozco aquí en El Salvador. Tenemos lugares muy preciosos. No le voy a hacer publicidad a esto, pero estaba yo ahí y estaba viendo cómo hay una mirada muy bonita hacia la ciudad de San Salvador. Pero yo le decía a mi esposa, estuvimos ahí hasta como a las 7 de la noche, se miraban las luces, qué hermoso eso. Y le decía yo, ¿ves todo eso? Mirad lo que Dios ha hecho. Y empezamos a mirar algunas cosas, a estar observando detenidamente algunas cosas. Precisamente es de contemplar. Es como sacar una radiografía. Dios desde el cielo está sacando una radiografía de todos los seres humanos. ¿Y saben cuál es la conclusión que dice el versículo? No hay ninguno sensato. No hay ninguno. Y la palabra ninguno, ¿qué significa? Nadie. Así es de que para los que nos ven por este medio, si usted piensa que busca a Dios, está equivocado. Es Dios quien lo está buscando a usted. Dios le está diciendo a través de estos mensajes que necesita
creer en el Señor para poder ser salvo. Necesita creer que Él pagó el precio por sus pecados. Necesita creer que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que pueda ser salvo. Porque esa es la manera de salvarse. El sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación. No hay absolutamente nada más que hacer. Solo hay que creer que Él pagó el precio por todos nuestros pecados. No es por lo que nosotros hacemos. Porque el escritor aquí está diciendo, tanto este escritor como Pablo, en el capítulo 3, verso 10, en adelante dice, no hay ninguno tampoco. No hay ninguno. Entonces los seres humanos, no es por casualidad, hermano. Yo no sé si usted se alegra hoy por ser parte de la familia de Dios y haber confiado en el Señor. Porque Él nos buscó primero. Y Pablo dice, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y es por eso que estamos aquí, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y por eso la honra debe de ser para Él. Los seres humanos son sensatos, insensatos. Bueno, aquí dice, Dios vio y en la radiografía que sacó, Él tomó una foto y contempló todo y encontró que no había ni tan solo uno sensato. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra sensato? La palabra sensato significa el que toma las buenas decisiones. Ahora, si hay alguien que, hermano, si nosotros aplicamos estas verdades, ahora, si somos salvos, tomar las buenas decisiones en el Señor es lo más sensato que podemos hacer. Congregarse, por ejemplo, es una buena decisión. Orar es una buena decisión. Los hijos, respetar a los padres. No importa que piensen que es el más torpe, porque algunos dicen, es que este ruco está desfasado, ya es de los años 60 o 50 y no se actualiza y algunos así piensan, pero sigue siendo su padre. Y hay una gran bendición en los hijos que obedecen y respetan a sus padres. Beneficiados son ellos mismos. Ahora, vemos aquí la insensatez de los seres humanos. No toman las buenas decisiones. Los creyentes, hermanos, tenemos ahora una doble naturaleza viviendo en nosotros. Tenemos la vieja naturaleza que es pervertida y corrompida y siempre va a tratar de llevarnos a hacer y tomar las malas decisiones. Pero tenemos el Espíritu Santo también y tenemos nuestra conciencia que nos puede alertar de las decisiones que debemos de tomar. Versículo 3. Versículo 3 dice, pero todos se han descarriado, todos se desviaron, dice la Reina Valera, a una se han hecho corrompidos. No hay alguien que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, Dios nos da aquí en detalle la condición del hombre. La condición del hombre hoy por hoy, aunque piense que es religioso, que es moral, esa condición es la misma de cualquier depravado, cualquier pervertido. Yo le decía a este compañero director que le digo, ¿sabe qué? Le digo yo, nuestra condición delante de Dios es la misma, sea usted un religioso, o sea un marero, o sea un drogadicto, o sea un borracho. La condición delante de Dios es la misma. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible? Dios toma a la gente de una manera cuando hace cosas buenas. Y le digo yo, es que el problema es que ninguno de nosotros hacemos lo bueno. Y el versículo 3 está diciendo, todos. Yo no sé la palabra todos qué significa para alguna gente, pero aquí todo significa todo. Voy a hacer una pregunta. Estos salmos se escribió como 1300, 1500 años antes de que Jesús viniera. Y a algunos quizás no les va a gustar esto. Pero, por ejemplo, antier estuve oyendo una predicación donde un vecino, por supuesto un católico,
Y miren cómo actúa el diablo y la gente le encanta. Y de repente yo salí a comprarle agua a los vendedores de agua. Pero yo estuve un rato ahí escuchando. Y él dijo, ¿saben qué? Toda la gente que se congrega en otros templos son sectas religiosas. La única iglesia verdadera es la católica. Y voy a darles un versículo bíblico. Y les dijo yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora pregunto, ¿estaba Pedro dentro de esta condición donde dice, pero todos se han descarriado, a unos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni solo uno? ¿Estaba Pedro en esa condición? Sí. ¿Estaba María en esa condición? ¿Estaba el Papa en esa condición? Miren qué perversidad, poner a un hombre como pilar y fundamento de una iglesia. Esta es la perversidad más grande. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? No es Pedro. No he encontrado ningún versículo que diga que Pedro es el fundamento de la iglesia, y sobre ese fundamento hay que sobreedificar. No he encontrado ni un versículo. Pero la gente, y de repente lee Juan 3, 16, 17, 18, el hombre, y digo yo, vaya, ojalá que entiendan esos versículos. Pero solo los leyó y después para otro lado. Y le digo yo a mi mamá, ¿entendió lo que leyó? Porque ahí estaba mi mamá. Y me dice, sí, es que anda equivocado. Y entonces, ¿para qué vas a reuniones? Si sabe que está equivocado. ¿Oirían ustedes a un perverso equivocado? Yo no. A veces los escucho para ver qué es lo que dicen. Pero aquí el versículo está diciendo, todos se han descarriado. Y hermano, no nos debe de sorprender cuando los creyentes también nos descarriamos de vez en cuando. Yo estaba molestando a un hermanito un día de estos porque los jóvenes pues son bien, como tienen los amigos de ellos, no son nuestros hermanos, no son sus hijos. Ellos no conviven, no comparten entre hermanos, ellos comparten con impíos. Y hoy para la feria, después para la fiesta. Y lamentablemente uno en el Facebook, en las redes sociales se da cuenta de todo eso. Y le digo yo, hermanito, a las 4:30 de la mañana estaba comiendo tamales en tal lugar, y me dijo, sí, es verdad. ¿Y qué andaba haciendo, hermano? Hermano, esto me está afectando tanto. Claro que le va a afectar. Pero ¿por qué sucede esto? Estamos descarriados. También los creyentes nos descarriamos, hermano. Sí. La gran diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el incrédulo no tiene la única oportunidad de entrar a la familia de Dios por fe en Cristo. Y el creyente, hermano, ya está dentro, pero suceden muchas cosas. Yo le decía a este joven, ¿sabes qué? Si sigues tocando al Señor así de esa manera, te va a dar donde más te duele. Y no te va a tocar tablita. Te lo digo yo, que me han pasado cosas por experiencia. Y me dice, me está afectando tanto esto. Y le digo yo, necesitas tomar las buenas decisiones. Porque si no, Dios va a tratarte un día como trata a sus hijos. ¿Le dan nalgada a Dios a sus hijos? ¿No? Claro que sí. Y espero, le digo yo, que cuando estés disciplinado por el Señor, me busques para que volvamos a hablar de esto. Y me dijo, entonces me va a dar vergüenza. Debería de no darte, porque no te da vergüenza irte a meter a una fiesta. Entonces, ¿cómo te va a dar vergüenza la disciplina del Señor? Claro, a nadie le gusta eso, ¿no es cierto? Pero nos descarriamos. El versículo dice, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, hermano. Los creyentes también nos corrompemos. No hay nadie que haga lo bueno. No hay
ni uno solo. No hay ni uno solo. Aunque estos versículos que está hablando aquí, el escritor está diciendo que los seres humanos no pueden hacer absolutamente nada delante de Dios para agradarlo, porque Él hace las cosas a través. Fíjense que el asunto aquí no es cuánto yo puedo hacer para Dios, el asunto es cuánto Dios ha hecho por mí. Y esto es lo que el ser humano no mira. ¿Cuánto ha hecho Dios para nosotros, hermano? Todo lo ha hecho. Todo. ¿Y nosotros qué hemos hecho por el Señor? Nada. Nada. Es Dios. Entonces el asunto aquí es Dios queriendo beneficiar a la humanidad. Él quiere que todos los hombres se salven. Ese es el deseo de Dios. Que todos los hombres lleguen al entendimiento del Señor, que crean en el Evangelio, que crean en Jesucristo, que puedan ir al cielo. Dios tiene este deseo, pero el ser humano corrompido no quiere nada con Dios. No quiere nada. Miren el versículo 4. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo como si fuera pan, jamás invocan a Dios. Aquí está el problema. Miren el versículo 4, está uno de los problemas. Ahora, ¿cuál es la necesidad del hombre desde el punto de vista práctico? En el asunto práctico, el ser humano dice, ¿tiene entendimiento el ser humano, hermano? Según el versículo, claro que sí. Dice el versículo, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? En otras palabras, ¿acaso cuando nosotros hacemos algo perverso, algo malo, no lo entendemos? Claro que sí, la respuesta es sí. Y si el ser humano, por ejemplo, ¿acaso no entienden los diputados cuando se roban tanto dinero? O los presidentes, o cuando están oprimiendo al pueblo. Por ahí dijo el presidente de la República que dentro de 2 meses a lo mejor ni dinero para pagar a los empleados públicos va a haber. Imagínense, perversidad. Perversidad. Ahora, ¿acaso no entienden ellos eso? Claro que lo entienden. Y aquí dice, porque en este contexto, hermano, es importante entender que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Y fíjense cómo lo pone el escritor: los que devoran a mi pueblo como si fuera pan. Los mataban a los judíos. Había reyes que promulgaban leyes para acabarse a todas las tribus. ¿Recuerdan ustedes en el tiempo de Esther o el de Ruth, parece? Esther, ¿verdad? Había un edicto para matar a todos los judíos que habían ahí. Mardoqueo, ¿de acuerdo? Entonces estaban devorando al pueblo de Israel. Y Dios, a pesar de que el pueblo de Israel siempre ha sido perverso, como hemos sido nosotros de la misma manera, Dios siempre tiene misericordia de su pueblo. Aquí hay una pregunta: ¿acaso no entienden ustedes la maldad que están haciendo? Por eso, hermano, cuando alguien esté haciendo algo malo contra usted, cierre su boca, cállate y espere lo que va a venir para esta persona. Yo he aprendido a través de Salmo esto, que nosotros debemos de cerrar la boca, y ¿saben qué? Dios va a vindicar al creyente y va a hacer algo con esos perversos. Versículo 5, miren. Bueno, versículo 4 al final dice, miren, algo que no hacen, ¿qué no hacen los seres humanos? Jamás invocan a Dios. Jamás invocan a Dios. Ahora, desde el punto de vista práctico, la necesidad del hombre se ve en la parte final de este versículo. A Jehová no invocan. Es decir, esto de que no invocan a Dios, ¿qué significa? Ignoran a Dios. En otras versiones así dice. Ignoran a Dios. Esto es como, hermano, imagínese usted está haciendo un plan en su vida, pero dice, voy a entrarle y Dios no me importa. No lo pone en las manos de Dios, sino que usted se avienta. Y cuando ya está todo arruinado, entonces sí,
busca a Dios. O otro ejemplo, a veces nosotros tomamos decisiones y el último que buscamos es al Señor. Esa es la insensatez de la cual está hablando aquí el escritor. Esta gente ni siquiera buscan a Dios, o sea, lo ignoran. Dios hoy por hoy en todos los tiempos ha existido, pero el ser humano ignora todo esto. Y hermano, aún los creyentes, sí, aún los creyentes, aún los creyentes. Versículo 5, mire lo que dice. Ahí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste, porque Dios los rechazó. Quiero detenerme un poquito aquí en este versículo, porque hay algo importante aquí en este versículo 5. En este versículo 5 dice, ahí los tienen, sobrecogidos de miedo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los judíos. Los perversos tienen sobrecogido a los judíos. Cuando no hay nada que temer. Cuando no hay nada que temer. Hay tiempos, hermanos, en que Dios va a dejar que las cosas sucedan. Porque Dios es soberano. Y si usted ve en la humanidad, Dios, algunas veces nosotros vemos que Dios no actúa. En El Salvador están pasando muchas cosas hoy. Y no solo en El Salvador, creo que en América Latina y en Europa también están pasando cosas. Yo a veces me detengo a ver algunas noticias que están sucediendo allá en Europa, porque entre los 10 naciones que tienen hay 2 de ellas que todavía no quieren hacer un tratado aquí. Pero es importante esto porque al hacer un tratado de estas 10 naciones allá en Europa, van a haber unos cambios a nivel mundial. Y esto es como que si allá le da gripe, a nosotros nos va a dar diarrea aquí en estas naciones. Porque nosotros vamos del tercer mundo y esas son potencias. Pero algo quiero decir, es que cuando están pasando cosas perversas, y a veces uno dice, Dios no está actuando, a saber por qué. Y es verdad, a veces Dios deja que las cosas sucedan de esa manera. Pero ¿saben por qué? Porque Romanos 8:28 es también una aplicación de esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, ¿no creen ustedes que las cosas malas y perversas que pasan en las naciones también nos ayudan a nosotros? Claro que sí. Y usted me puede decir, ¿y en qué, hermano? Bueno, en la vida espiritual. Ya van a ver ustedes muchos jóvenes, y no somos profetas nosotros, pero muchos jóvenes de esta iglesia probablemente se van a ir de la iglesia. Se van a ir afanados por el mundo, por otras motivaciones, pero va a haber un momento que van a venir golpeados de allá. Van a venir golpeados. Y eso es lo que no quisiéramos nosotros. Que mejor piensen y mediten antes de ser golpeados por el mundo. Porque Dios los va a dejar. Bueno, ¿qué dice Pablo a los romanos? Dice que Dios los ha entregado, los ha dejado en libertad, que hagan lo que les dé la gana al hombre perverso. Los ha dejado. Entonces, el mundo hoy por hoy, aquí dice, ahí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dice el versículo, Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Aquí por eso yo decía, ¿sabe qué, hermano? Cuando alguien te esté atacando y te esté haciendo daño, te esté perjudicando, cierra tu boca. Cierra tu boca. No te metas en esa situación. Deja que Dios actúe. Mira lo que dice el versículo. Dice, Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste, porque Dios los rechazó. Ahora, qué importante, hermano, la soberanía de Dios. Si nosotros entendemos que Dios es soberano en todas nuestras circunstancias, vamos a entender verdaderamente el carácter de Dios y vamos a tener paz en medio de las circunstancias. El pueblo de Israel no entendía esto y por eso era necio.
Siempre Israel fue necio. Y quiero terminar con el versículo 6. La palabra, aquí hay una situación bien importante que es futura y que es una esperanza para Israel, y que esa esperanza también nos abarca a nosotros. Miren lo que dice el versículo 6. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Hermano, ¿la salvación va a venir para Israel? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y saben que vino? Lamentablemente los judíos no lo entendieron. Y por eso es que el escritor aquí está hablando de cómo el hombre, el ser humano, es tan perverso que por su entendimiento perece. Los judíos mismos, el Sanedrín, la crema nata de los judíos, tuvieron al Mesías enfrente. Es más, Pilato les dijo, y yo no encuentro ningún delito en este hombre, y ellos todavía dijeron, crucifícalo, y lo mataron. Y la salvación había venido para Israel. Pero ¿saben qué, hermano? Haber matado al Mesías en la cruz del Calvario era nuestra salida de escape también del infierno. Y esa era la oportunidad para que todo el mundo que cree en el Señor sea salvo. Esta era la oportunidad de salvación para nosotros. Pero ¿Dios va a enviar la salvación para Israel? Sí, pero va a sufrir mucho. Gloria al Señor, hermano, que nuestros padecimientos aquí son tan efímeros. O sea, Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 18, que nuestras circunstancias, voy a decir así, nuestras tribulaciones no son comparables con la gloria venidera que nosotros esperamos. Un día la gloria que nosotros esperamos, hermano, es mucho mejor que esto que estamos padeciendo. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué atribularnos? Yo les decía ayer a los hermanos en el culto de oración, cuando nosotros en las circunstancias no miramos hacia el carácter de Dios, entonces fracasamos. Pero si entendemos la soberanía de Dios y confiamos en Él, Él nos va a tener, usted se va a acostar, se va a levantar y sin ninguna dificultad. Ahora, el versículo 6 dice, quiere Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. ¿Y cuándo será restaurado Israel, hermano? En el tiempo del reino milenario. Empezando por la gran tribulación. Israel va a ser restaurado en ese tiempo. Esta es una promesa para el pueblo de Israel que también debe de alentarnos a nosotros, porque la promesa, la ejecución de la promesa del pueblo de Israel es nuestra partida con el Señor. Y esto debe de alentarnos, porque nosotros, ni la tribulación, nada de lo que suceda, Pablo por eso dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermano, tenemos totalmente asegurada la vida eterna. Amén. Amén. Hermano, puede despedirnos, por favor. Todopoderoso, te damos